¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este episodio más de Política Joven, el podcast. Ya estamos en la recta final de las campañas y hoy tenemos invitado de lujo Felipe Jesús Cantú, candidato a la alcaldía de Monterrey por la coalición Juntos Haremos Historia. ¿Qué tal? Muy buena ¿Tarde? tarde. ¿Ya es tarde o no? Sí, ya. Sí, bueno, en esas andamos. En esas andamos, Gusto licenciado. saludarlos, muchas gracias. ¿Quién es Felipe Jesús Cantú, más allá del político? Ah, Mira, podría decir muchas cosas. Pues te diría que una persona forjada en una familia católica, con una formación de ayuda al prójimo muy acentuada, con una cultura del esfuerzo que me hizo que mi primer trabajo fuera vender ganchos cuando tenía 8 años de edad. Eh, Luego, pues sí, seguí como comerciante varios años en la tienda de la familia. Y soy abogado, soy egresado de la UR, por cierto. ¿Qué más te puedo decir? Tengo 5 hijos y tengo pues aficiones diversas. Me gusta el paisajismo, me gusta el fútbol soccer, me gusta el fútbol americano. Y Rayado, eso, ¿verdad? sí, Rayado, sí. Sí, ahorita un poquito inconforme con el juego ratonero que da el Vasco Aguirre, pero bueno, para que nos acordemos de los ratones verdes de antes, Claro. ¿no? De la selección mexicana, más o menos así jugaban. Y ese es Felipe de Jesús. Más o menos podría decirte que ese es el perfil. ¿Qué lo hace meterse al servicio público? Bueno, pues la escuela de la familia. Mis papás participaron en la actividad política desde que yo era un bebé. Mi mamá fue candidata a regidora cuando yo tenía 2 años de edad. Y luego cuando tenía 4 también fue candidata a regidora. Más adelante, el mismo año en que yo comienzo mi actividad política, ese mismo año ella compite para la alcaldía de Santa Catarina, en el poniente de Monterrey. Entonces eso también fue una marca importante en mi vida, y el año siguiente, en el 83, me afilié a un partido político y de ahí ya seguimos toda la carrera que más o menos conocemos, que he tenido en el servicio público muchos años. ¿Se podría decir que su mayor influencia política es su mamá? Sí, sí, sin duda. Sí, ella fue un factor importante. Y bueno, pues también era un apoyo fundamental. Al estar en la friega, ella siempre estaba respaldándome. Y papá también, pero mamá es más política. Papá se mete más a la religión, él es diácono y participa mucho con la iglesia. Y mi mamá está más en el enfoque, o estuvo más en el enfoque público. Tan es así que participó en la casa paterna de la gran familia muchísimos años de su vida. Por eso tengo medios hermanos por todos lados, porque la veían como mamá. Pues ella empezó ahí en el comedor, luego fue subdirectora, fue ascendida, y muchísimos jovencitos hoy mayores de edad pasaron por el apoyo de ella. Pues es un orgullo haber tenido a mis papás muy metidos en el servicio a los demás. Sí, en ese apoyo, y me imagino que de ahí, pues, lo acaba de expresar perfectamente, de ahí nace esa idea de apoyar a los demás, ¿no? Sí, de dar. sí. Y ahí te das cuenta más o menos cuando los ves a ellos, pues normalmente sigues el ejemplo, ¿no? Y ese ejemplo afortunadamente perdura hasta estos días con mi papá. ¿Cuál fue su primera experiencia dentro del servicio público? Pues en el servicio público fue representación ante el Registro Nacional de Electores. En aquel tiempo, que es el que hace el padrón electoral, yo fungía como representante del Partido Acción Nacional, y también ante lo que hoy es el INE. En aquel tiempo era ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero el equivalente al INE actual se llamaba distinto, pero yo representaba también al PAN en esas tareas, sí. Venir a luchar por la democracia, ¿no? Sí, y eran tiempos un poquito incómodos porque los gobiernos abusaban mucho y se aprovechaban de su circunstancia para ganar, a como diera lugar, cualquiera de las candidaturas. Había un gobernador muy famoso, Alfonso Martínez Domínguez, que decía: es que yo no puedo gobernar con alcaldes de oposición. Y bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿No? Y pues lo cumplió durante sus elecciones en las que él fue gobernador. No permitió que no ganara nadie, ningún partido,
ninguna candidatura. Nadie, lo dejó bien cerrado. Bien cerrado, pero pues sí había una acción de gobierno que influía demasiado, que controlaba los procesos electorales. No había en ese tiempo independencia real de los organismos electorales. Me imagino que es lo que más la ha marcado, ¿no? Dentro del servicio público. Esa influencia de su madre, Sí. aparte de estar luchando a favor de la democracia, Sí, y toparse con pared. Sí, desde ahí. Y bueno, pues mi primer cargo público que no fue remunerado en aquel tiempo, no era más que el honor de servir, fue regidor. Okay. Eran honoríficos los regidores, entonces nada más nos daban para la gasolina, nos daban unos vales de gasolina, pero no había un salario. Y eso era por ley. Ahorita ya los regidores ganan bien. Ahorita un regidor de Monterrey debe andar ganando, pues no sé, como 40,000 pesos mensuales. Claro. Ya muy significativo, ya no es cualquier cosa, ¿no? Sí, y no siente que eso le ha perdido el gusto por servir a los demás. O sea, como que esa formación de empezar de cero, de no empezar tan ostentoso y hacerlo simplemente por el amor al servicio. Bueno, en realidad nadie cambia de la noche a la mañana. Entonces, el que tengas el antecedente de haber aprendido desde tu casa tiene muchas ventajas. Lo que vas dominando, el cómo hacerlo, te va permitiendo interactuar con los demás. Así de buenas a primeras decir, bueno, me he dedicado toda mi vida a hacer dinero y ahora me voy a meter a la política. O me he dedicado toda la vida a hacer algo, no sé, cualquiera que sea la profesión de alguien, abogado, contador o lo que sea, y ahora me voy a meter a la política. Yo celebro que se meta más gente a la política, pero sí ha demeritado mucho la calidad de la política. Cada vez menos gente valiosa se anima a meterse porque dicen, es que está bien gacho ahí el ambiente, pues dicen, te califican de corrupto y te califican de ratero y te califican de mentiroso y yo no soy así. Pues si no eres así, entonces métete y no te va a tocar. No te va a tocar. Y si lo dicen, pues va a ser mentira, entonces ¿qué te preocupa? Pero la gente muchas veces pretende rehuir esa circunstancia para de plano decir, ¿sabes qué? No me meto, mejor claro. De lejecitos. Y esa, pues no le quiero llamar cobardía, aunque lo sea. No, pero sí, en realidad lo que ha pasado es que le sacatean a meterse porque dicen, es que me va a tocar, a mí también me van a aventar lodo. Pues puede ser, pero también si estás limpio no pasa nada. Sí, claro, es bonito aventarse ese trayecto y entender que no te van a pegar, y si te pegan, pues ya la conciencia de cada uno es la que va a mandar, claro. ¿No? Y ahorita platicaba que vendía ganchos. ¿Cómo está esa anécdota? Bueno, es que desde que yo era niño, mis papás tenían una tienda de ropa en la colonia Industrias del Poniente, en Santa Catarina. Entonces, parte de los activos de la tienda era que había mucho gancho. Entonces, mi mamá me mandaba y yo iba casa por casa. Ahí fue mi primera campaña. Okay. Iba casa por casa y vendía los ganchos. Me acuerdo que los vendía a peso. Okay. Estamos hablando de 1972. Sí. Muchos de los que están ahí detrás de la cámara, pues no habían nacido. Claro. Ahí fue mi primera chamba en forma. Aunque desde niño, pues ya me tocaban tareas más bien domésticas. Me tocaba hacer, tirar los cestos de la basura, me tocaba a mí. Okay. Barrer la calle me tocaba a mí. Y mis hermanos mayores, fuimos 5 hermanos. Pero pues obviamente por razones de edad, a los más chiquitos pues no se les pedía tareas de esas, pero a mí me tocaba esas 2 y además me tocaba o barrer el interior de la casa, o trapearlo, o lavar los trastes. Okay. Luego había cosas que no nos tocaban a nosotros porque pues no me ponían a mí, por ejemplo, a lavar ventanas, porque pues corría riesgo de darme en la torre, ¿no? Entonces ese al más grande era el que le tocaban las ventanas. Y mi hermana no me acuerdo qué otras cosas hacía, pero sí nos dividíamos la chamba de la casa. Le ayudábamos a mamá porque mamá siempre había sido muy hacendosa, siempre fue una mujer que transmitía cosas, daba clases, por ejemplo, para hacer peluches, okay. Para hacer manualidades, para hacer cuadros. Me acuerdo de uno muy lindo que hizo con puras semillas de todas. Y un día nos pusimos ahí, oye, ¿y estas semillas de qué son? Mira, este es alpiste y este es no sé qué, y así se fue. Y se brincó una. Dije, ¿y esa por qué?
Pues es que no quiero mencionarlo. Era de cannabis. Pero tenía el color, la textura que se necesitaba. Entonces los pegaban en un lienzo. Okay. Y así era una figura de un paisaje japonés. Y había un volcán al fondo y había un puente, un río. Eran cosas muy bonitas las que hacía mamá y le daba clases a los demás. Entonces, pues fue la primera vez que supe que la marihuana se llamaba cannabis. Pero bueno, de ahí derivaron algunas otras cosas de conocimiento, pero muy padre porque siempre fue muy activa. Entonces, para poder ella tener tiempo para eso, pues teníamos que dividirnos todos la chamba. Yo supongo que todos ustedes también hacen algo en la casa, ¿no? Barrer, trapear, lavar los trastes, lavar los baños. Eso era lo que menos me gustaba a mí. No me tocaba siempre, ya me acordé. Esa le tocaba más a mi hermana. ¿Por qué? No sé. Por algún motivo, pero a ella le tocaba eso. Y pues yo viví yo desde chiquillo, desde que cuando estaba barriendo, pues era temprano en la mañana, pasaban los vecinos y todos era saludar. Y hasta la fecha. Grillo desde chiquillo. Fue contagiando a los demás su imagen. Pues digamos que fui conociendo a muchos vecinos que a lo mejor mis hermanos no conocían. Claro. Y sí, fui muy amiguero todo el tiempo. ¿Sí? Sí. Una característica suya. Sí, todavía la conservo. Tengo muchos amigos en muchas partes. Pero Grillo desde chico, desde la campaña con los ganchos, estar barriendo y conocer a los vecinos. Sí. Ahí iba encaminado el perfil, ¿no? No, ya estaba yo interactuando ahí con los demás y ya empezaba a notarse un poco. Y mi primer campaña fue en el 82 y lo que son las cosas. El candidato a diputado federal es el catequista que me llevó a hacer la primera comunión. Okay. Entonces también lo conocía, entonces ahí estaba. Y era compadre de mis papás, okay. Basilio Navarro. Y bueno, con ese antecedente, pues nos fuimos involucrando, nos fuimos metiendo. Y mira, ahora andamos aquí hasta de candidatos otra vez. A la alcaldía. Sí. ¿Cómo palpa Monterrey? ¿Cómo qué? ¿Cómo palpa Monterrey? ¿Cómo lo observa? Monterrey lo veo descuidado, como que has oído esa expresión que dicen barre por donde pasa la suegra. Ajá. Normalmente la relación entre suegra y nuera no es así como que la mejor, o bueno, eso me han platicado. Quién sabe, en la casa de ustedes a lo mejor es diferente. Pero dicen, cuando venía la suegra, dicen, mira, límpiase ahí nomás para que no vea el mugrero enfrente. Bueno, así es lo que hace el gobierno municipal. Nomás donde pasa la visita, ahí es donde limpian, donde arreglan. Pero tenemos muchos problemas de basura, de alumbrado, de seguridad, grave problema de seguridad. Tenemos un problema también grave de movilidad. No hay semáforos adecuados, no hay espacios adecuados. Ha habido muchísimos problemas de ese tipo. Ya la segunda vez que lo recorre, lo ve todavía más abandonado que en el 2018. Fíjate que sí en la mayoría de las colonias, pero hay colonias, particularmente en las zonas que recorre el alcalde, ahí sí se nota que le metieron mano. Por eso digo que aplica eso de por donde pasa la suegra o donde vienen las visitas, ahí es donde limpian. No toca barrer. Y los demás, pues han sido marginados, especialmente las colonias populares han recibido un muy lamentable maltrato. Ok. Que le duele, me imagino. Sí, claro. Te cuento una anécdota. Hace un par de días estuve en la colonia Croc. Me dijeron, oye, vamos a ir a la colonia Croc. Ah, qué padre. Yo pavimenté unas calles, me acordé. Bueno, pues fuimos. Hicimos el evento, platicamos con los vecinos. Terminamos y se me acercó una señora. Y me dice, oiga, yo lo voy a apoyar. Qué bueno, muchas gracias. Dice, porque usted nos ayudó. Ah, ¿y cómo los ayudé? Y dice, pues usted nos pavimentó la calle. Ah, pues justo me venía acordando yo de eso, que aquí pavimentamos varias calles. ¿Cuál es la calle donde usted vive? Dice, esta. Y dice, mire, está enterita de concreto hidráulico. Entonces, también, pues muy bien hecha, es mucho más gruesa y más duradera. Como está en las faldas del Cerro del Topo Chico, es importante porque cada vez que escurre, ese escurrimiento lo que produce pues, es fuerza y esa fricción termina por levantar los pavimentos. Entonces ahí la hicimos de esa manera y ella se acordó de eso. Antes de eso también pusimos, en algunas calles faltaban
agua potable y drenaje. Entonces conectamos todos, ya dejamos la colonia pues en buenas condiciones. Y ahora que voy veo que no está tan buenas condiciones, por ejemplo, los parques. Y es bueno, pues si tuvieron 6 años para hacerlo, pero no les preocupó. No, y aparte algo esencial, ¿no? Para el desarrollo de los jóvenes. Sí. Alejarlos de las adicciones y demás. Se necesitan espacios de entretenimiento, de deporte, de convivencia. Y todo eso permite integración social. Normalmente tú no agredes a las personas que conoces. Uh-huh. Y no te agreden las personas que conoces. Entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que todos se conozcan entre todos en cada comunidad y eso limita los actos de delincuencia. Luego, también la vigilancia es importante en el mismo sentido porque un ladrón, igual que cuando tú vas al trabajo, es no, pues voy a buscar trabajo cerca de mi casa. Uh-huh. Bueno, pues los ladrones hacen exactamente lo mismo. Roban cerca de su casa. Entonces, la teoría dice que la policía la tiene más fácil, pero en los hechos no se bajan de la patrulla. Entonces, nada más cada patrulla es como un anuncio que va pasando y para que lo vean. Y ustedes notarán que siempre trae la torreta prendida. Uh-huh. ¿Por qué creen que trae la torreta prendida? Pues no es para ahuyentar a los maleantes, es porque quieren que los vean. Okay. Y así dice, sí pasa la patrulla. Entonces, aquel que no es asaltado o que no es dañado, que no es agredido, uh-huh, normalmente piensa que hay vigilancia. Pero el agredido sabe que eso no es así. Y cuando llaman, pasan a veces 2 horas antes de que vayan, suponiendo que sí vayan. Entonces, eso es parte de lo que queremos modificar. Tenemos que asegurar que hay un tiempo de respuesta menor a 15 minutos. Efectivo. Exactamente, porque ¿qué haces tú con eso? Si sabes quién fue y lo ves, puedes incluso seguirlo, pero no lo vas a seguir por 2 horas. ¿No? Claro. Sí, totalmente. Se vuelve un problema de confrontación. Si fue el que te agredió, normalmente pues tiende uno a tenerles más respeto porque te agredieron. Pero para eso está la policía y no llega. Y ese tema de integración lo relaciono mucho con lo que le aprendió su mamá, ¿no? De integrar a la gente, sí, de tenerlos juntos. Sí, siempre mucha interacción social, eso ayuda. Tenemos seguramente la gente que nos ve y nos oye, conoce casos de agresiones, por ejemplo, entre Tigres y Rayados, sí, que se da mucho. Claro. Eso, oye, cada clásico. Es un deporte. ¿Por qué tienes que pelear? ¿Por qué tienes que agredir al otro porque le va a otro equipo? A cualquiera que le vaya a otro equipo, tengamos el respeto. La empatía. Claro, tienen derecho a perder o ganar. Sí. Bueno, hay gente que hasta la América le va. No, pero es una radiografía exacta del desgaste social que vivimos, ¿no? Sí. Como simple partido sea la justificante para golpear a alguien, ¿no? Por supuesto. Creo que tenemos que quitar esas excusas. Luego, en los espacios públicos hay pocas albercas, por ejemplo. Uh-huh. Yo soy partidario de incentivar la creación de albercas, la fabricación de albercas en zonas públicas, con control de acceso, porque pues, es un tema de salud delicado, uh-huh, pero a su vez también es una gran oportunidad, porque ese se usa a cualquier hora del día. Sí. No importa si hay sol o si hay sombra, la alberca se antoja. En cambio, jugar a las 2 de la tarde, un futbolito, un básquetbol, pues sí tienes un problema más serio. Sí, por supuesto. Sí, lo dijo muy bien. Sales bien quemado. Sí, perfecto. Se pareciera que anduvieran en campaña también, ¿verdad? Sí, sí. Pues sí pasa. Pues, incluso cuando vamos en recorridos a casa por casa, pues tratas de ir en el horario de la tarde en el que ya empiezan a regresar a sus casas los trabajadores. Es decir, normalmente es después de las 4 de la tarde. Todavía hay mucho sol, pero ya no es el sol de las 2 de la tarde, de la 1 de la tarde, que híjole, para nuestro ambiente que es súper seco, porque estamos en la boca del desierto, pues normalmente tiende a reducirse tu capacidad de resistencia y sales bien colorado. Sí te va bien. Creo que, y bueno, vamos a tocar un punto un poquito polémico. Creo que lo único criticable del desarrollo de Felipe es ¿por qué ese cambio del PAN a otro partido, en este caso Morena? ¿Qué se debió?
Bueno, hay varias razones. Una de ellas fue porque en el PAN, el objetivo que tienes tú para estar en la política pues, es servir a los demás. Y en el PAN ya no se dio ninguna oportunidad de participar. Esa es la primera. La segunda, y es un poco más antigua, en 2018 hubo una participación muy negativa de parte del hoy alcalde de San Nicolás, ayudando a mi rival, a Adrián de la Garza. Ellos pues, han tenido una participación conjunta en muchos procesos y ese proceso electoral ellos se pusieron de acuerdo y voltearon la votación, especialmente en el Distrito 11. Para que se den una idea, el Distrito 11 está desde las faldas del Cerro del Topo Chico hacia la central de autobuses. Es una franja de 120 casillas que ahí fue donde le dieron la vuelta en la segunda jornada electoral. Es decir, también la ganamos esa, pero nos la quitaron en las casillas alterando actas. En diciembre. Sí, esa fue la del 23 de diciembre. Y en la primera, que no tuvimos la ayuda de Chefo, pues la ganamos tranquilamente, con actas en mano, lo logramos. Pero bueno, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, me dijo, oye, inclúyelos. Pero si estamos completos, podemos, los regios podemos solos. No necesitamos la ayuda de San Nicolás. Ayúdalos, mira, mételos, necesitamos demostrar integración. Y pues está bien que ayuden ellos, ¿verdad? Pero ¿por qué en las casillas si estamos completos? Por favor, me insistió mucho el presidente del partido, Marco Cortés, hasta que acepté. Y una vez que aceptamos, pues ellos ayudaron a que nos robaran la elección el 23 de diciembre. Y se la quedó Adrián de la Garza, aunque tuvo menos votos que yo. ¿Y ese fue su motivo para...? Ese es un motivo más de hígado. El otro, pues es una razón real. Si tú quieres servir y no te dejan competir, todas las nominaciones eran designaciones. Y luego el padrón, para que te des otra idea, otra anécdota, en 2015 tuvimos la oportunidad de competir. Yo gané la candidatura del PAN a la gubernatura. Y éramos 36,000 militantes en ese momento. Cuando se presenta 6 años después la misma elección y con 6 años de estar cerrado el padrón, es decir, tú si querías ingresar al PAN no te dejaban. Estaba prohibido aceptar nuevos militantes. Pero sí sacaron a muchos. Y cuando yo estaba analizando si competir o no, resulta que me di cuenta de que gente muy cercana, amigos y colaboradores del pasado, no estaban en el padrón. Dije, ¿cómo? Y fue cuando me di cuenta y dije, oye, espérame, ¿cómo que bajó a 14,000? De 36,000 a 14,000. Bueno, pues es una forma de controlar el partido. Y pues eso no es correcto. El PAN tiene una filosofía humanista que a mí me gusta. Y pues es con lo que crecí, es lo que me enseñaron mis papás. Esto no riñe con otros partidos políticos porque es la cultura que tenemos los mexicanos. Así aprendimos. Sí, de apoyo mutuo. ¿Sí? ¿Y por qué Morena? Pues porque conozco a Clara Luz Flores desde hace muchos años. He admirado su trabajo. Tiene mi reconocimiento de lo que ella ha hecho durante su trayectoria. Y decidí ayudarla. Después de que platico con ella sobre ello, vamos a trabajar juntos. Me dijo, oye, ¿no te gustaría ser candidato? Pues ahorita me parece que no. Dice, ¿por qué? Ya le platiqué, pues es que en mi despacho traigo una serie de proyectos y estos proyectos me requieren muchísima participación y no quiero quedar mal en hacer una campaña limitada. Dice, ¿y aceptarías una candidatura plurinominal? ¿Y a qué me obliga? Pues te obliga a servirle al pueblo. Ah, pues ahí sí me apunto. Okay. Entonces, obtengo la candidatura de Morena a diputado plurinominal estatal. La circunscripción estatal de Nuevo León tiene 2 pluris. ¿Cómo se llega? El número 1 llega si el partido que te postuló saca 3 puntos porcentuales, lo cual pues, es prácticamente automático. En otras palabras, yo ya traía aquí en la bolsa la diputación. Pero se da la circunstancia de que Víctor Fuentes decide abandonar la ¿Cómo recibió la noticia cuando...? Pues con mucha extrañeza. Yo me enteré del rumor, todavía rumor, como 3 horas antes. Y dije que, pues no creo. Pues
pues sí, Víctor ha estado haciendo campaña y lo hemos estado ayudando ahí, diferentes gente. No creo. Pues no, pues un poquito más tarde ya me dijeron, oye, pues ¿qué crees? Que sí se fue. Bueno, y ahora, pues ahora buscar un candidato. Ah, yo les ayudo. No, tú. Ah, caray, espérame. ¿Y a mí por qué? Como dijo el clásico guanajuatense, ¿y yo por qué? Pero bueno, con el avance de las horas, ya me hicieron notar que pues el haber estado en campaña en el 18 había un buen nivel de recordación. El haber sido gobernante en el 2000 también hace que pues ya conozca. Dice, no podemos improvisar, necesitamos a alguien que ya conozca la ciudad y que sepa sus problemas y que los haya solucionado alguna vez. Okay. Se siente con más experiencia. Claro, esos 3 elementos fueron los de la convicción. Es decir, a ver, quedan 3 semanas para la elección. ¿Qué más podemos hacer? Dale este ratito. Y bueno, pues ni modo, a cerrar el despacho. Chirrín, chin, chin, se cerró y a jalar. Y en eso andamos ahora. ¿Y cómo has sentido la campaña? Muy padre. La verdad es que estoy muy divertido porque la gente, aparte de mostrar su cariño, que lo agradezco enormemente, también tiene unas ocurrencias brutas. Entonces termina siendo muy divertido ver cómo cada quien ve de diferentes perspectivas los problemas y las soluciones que tiene la ciudad y el problema que padecen. Y por otro lado, pues esto también representa estar manifestando ideas. Entonces, es un reto intelectual permanente que tú tienes que estar cubriendo, que tienes que estarle diciendo a la gente las cosas de manera no solo explicativa, sino hacerlo de acuerdo al auditorio. Hay gente a la que le interesa el tema del medio ambiente y hay gente a la que le interesa el deporte y hay gente a la que le interesa el empleo y hay otros a los que les interesa la seguridad. Entonces tienes que estar alternando con ellos permanentemente tu temática. Y bueno, la otra cosa padrísima es que la parte bonita que me tocó de esto es que el equipo ya estaba. Ya cuando yo llegué ya estaba el 95% de los representantes de casilla listos, que normalmente es una parte importante del desgaste de andar consiguiendo, tocar puertas y decirles, oiga, me ayuda, me representa en la casilla para... Claro. Esa parte ya no la tuve que hacer. Y el mayor reto, más que el intelectual de traducir los apoyos de la gente, el verdadero reto está que mi nombre no va a estar en la boleta electoral. Ah, caray, ¿cómo está eso? Pues resulta que cuando se fue Víctor, las boletas ya estaban impresas. Entonces, tal como está la boleta, con el nombre de Víctor Fuentes, así va a aparecer, aunque los votos van a ser para mí. Entonces ahora lo que le recomendamos a la gente es que cruce alguno de los símbolos de los partidos que me apoyan, que son 4. Me apoya el Partido Verde, me apoya el Partido Nueva Alianza, el Partido del Trabajo y Morena. Entonces pasé de ser candidato de un solo partido a la fortaleza de tener 4. Ok. Y bueno, entonces la clave, si alguien quiere votar por Felipe de Jesús, es tachar el nombre de Víctor Fuentes como tal. Sí. Y el voto va para usted. O el logotipo de cualquiera de estos partidos. O los 4 también. Que usted prefiera. Ahí, sí, ya el que más les guste o el que menos les disguste. Esa es la idea. ¿Cómo has sentido el apoyo de los 4 partidos? Muy bien, muy bien. He tenido reuniones muy grandes con el equipo de cada grupo. Tuve una reunión de Nueva Alianza con más de 1000 del equipo de José Isabel Mesa, que es el dirigente de ese partido en el estado. Hay que recordar que ese partido a nivel nacional perdió el registro, pero es un partido estatal. Entonces ese no tiene alianza para lo federal. Y luego, en el PT me recibieron un grupo de 1500 del sector educativo del PT. Todavía me falta reunirme hay un grupo de oferentes, comerciantes ambulantes y de mercados rodantes que está bien interesante. También voy a tener una reunión con ellos y también tengo pasado mañana una reunión con se llama Frente Popular Tierra y Libertad, que es lo que dio origen al PT. Al PT, sí. Y nació justo ahí en las faldas del Cerro del Topo Chico. Y con el caso de Morena, pues ha sido una delicia porque te los encuentras por todos lados, tienen una estructura muy grande y hemos tenido también reuniones importantes. El pasado sábado
el viernes tuvimos una reunión con 1,200 personas, que era pues lo que te dejan meter a un lugar porque ya te ponen, bueno, esta distancia tiene que haber, no puedes meter más de tantos. Claro. Con eso de los aforos que permite la Secretaría de Salud. Entonces tuvimos esa reunión de 1,200 y bueno, pues hay mucha convicción, mucha emoción de ir a la elección a lograr el cambio que ya nos está haciendo falta en Nuevo León. Y se ve esa mancuerna muy viva con Clara Luz, ¿verdad? Sí, fíjate, pues es que es muy natural. Cuando tú tienes aprecio por el trabajo de alguien y viceversa, que ella pues lo señala también respecto de mi trabajo como alcalde de Monterrey y como diputado, tanto federal como local, es más fácil identificarte. Claro. Y ya nos entendemos muy fácilmente. Y hay temas en los que no se mete cualquier político, y uno de ellos es el de la salud en todos los sentidos, en cuerpo, en mente y en espíritu. Bueno, los dos traemos esa misma versión, esa misma filosofía, y eso nos permite también identificarnos con grupos que normalmente no participan en la política, y eso nos va a traer también otro equipo que no está necesariamente en las casillas regularmente. Sí, le están llegando a ese público que a veces no tiene voz. Es lo que he notado. Eso es lo que queremos, ser la voz de los sin voz. Sí, porque hablaban, hace poco fue lo del hospital, de hipertensión y de obesidad. Sí. Especializado en ese tema. ¿De la salud mental también tienen? ¿Comentaba el tema de la mente? Sí, por supuesto. Hay muchos de los problemas que enfrentamos son porque la sociedad la hemos ido transformando. Lo que decía ahorita de las agresiones entre barras deportivas, igual pasa en las familias y en los barrios. Pero necesitamos recuperar esa integración, y eso te permite estar más en paz contigo mismo. Entonces vamos a generar comités de paz. Esta es una de las cosas que en el municipio de Monterrey vamos a impulsar. Estos comités de paz son mediadores. Lo que hacen ellos es trabajar específicamente en dirimir cualquier diferencia que hay en la sociedad por cualquier cosa. Que si el árbol del vecino le caen las hojas al otro lado de la barda, o se acumulan en la cochera del vecino o en la entrada de la casa. Ese tipo de cosas normalmente detonan problemas. Bueno, pues cuando logras estos comités de integración y de paz, lo que hace es dirimir cualquier diferencia y nos da la capacidad de co-gobernar con el gobierno. Okay. Entonces, se integran por 50 familias, grupos de 50 familias, tienen su chat, tienen su interacción, y esto nos va a permitir también generar superación personal. Y si podemos hacer que las personas se superen, entonces van a ser mejores para el trabajo, como padres, como hijos, como hermanos o como vecinos o amigos. Todos vamos a ser mejores. Eso nos convierte en una mejor sociedad. ¿Superación personal? Sí, por supuesto. Okay, el desarrollo humano tiene que ser una tarea de todos. Si bien es cierto que el gobierno debe poner el ejemplo, también es cierto que todos debemos cooperar con ello. Claro. Es como la corrupción. Dices, oye, no, el gobierno corrupto, sí, y tú le das una mordida a un agente de tránsito. Pues por favor, a todos nos toca hacer nuestra de este mismo sistema, hacer esta chamba. Exacto. También he visto que apoyaron a la comunidad LGBT. También importante ese bastión, a darle voz a los que no han tenido. Fíjate que ha sido, a propósito de tradiciones y costumbres, ha sido un segmento muy lastimado durante muchos años. Incluso, sin decirlo expresamente, las policías actuaron en contra de algunas personas solo por el hecho de estar vestidos o por comportarse de una manera diferente. Entonces, a raíz de esto, hace unos días, de hecho el primer día de campaña, me comprometí con ellos a abrir una oficina de atención a la diversidad sexual, porque los mismos funcionarios puede que por costumbre hagan cosas que no deben. Entonces, tienes que estar educando permanentemente a los servidores públicos para que no se dé ese abuso o esa marginación que lamentablemente existe en todo el país. Sí, por costumbre, lo más triste, ¿no? Sí. Que lo tengan tan arraigado, tan normalizado, esas conductas. Pues qué interesante cómo va viviendo la campaña, cómo la está superando. Y esa mancuerna con Clara que se ve
que traen dinamismo, que traen esa ganas de transformar Nuevo León, ¿no? Creo que es lo que más se ve en usted. Fíjate que sí, yo me he sentido muy cómodo, por lo que te digo, hay mucha identificación entre ambos, pero además estoy convencido de que tienen la capacidad. Conozco muy bien a otros candidatos a gobernador y créeme, lo digo con conocimiento de causa, es la mejor opción. Es la mejor, no hay otra. No le veo competencia real, porque además de que ya demostró en los hechos que sabe gobernar, y hay otros que no, que nada más dicen cosas, pero no hacen cosas. Ahí es donde las circunstancias mejoran para nosotros. Y yo creo que al final de cuentas la gente lo va percibiendo y por eso Clara viene subiendo, particularmente en las últimas semanas, ha venido subiendo puntos en las encuestas y yo creo que va a cruzar la línea con los otros candidatos de manera tal que termine siendo ella la gobernadora. ¿Cómo ve a sus adversarios políticos contra los que les toca competir en esta ocasión? Bueno, pues mira, conozco muy bien a Luis Donaldo Colosio, me parece que es una buena persona, con muy buenas intenciones, me parece que no está preparado para ese cargo en particular, pero bueno, pues ¿qué puedo decir yo al respecto? Entonces, pues bueno, lo que te puedo decir es que celebro que se haya metido a la contienda, me parece que tiene cualidades y virtudes que puede compartir con los demás. No tiene la experiencia que yo tengo y ese es mi valor respecto a él. Por lo que se refiere a Francisco Cienfuegos, yo lo conozco a Paco también de hace bastantitos años. Es un hombre muy dedicado y muy buen comunicador, por cierto. Sabe muy bien vender ideas y me parece, sin embargo, que tienes que ver los antecedentes de cada quien. Y yo veo que su alcaldía no fue tan exitosa como sus mensajes. Okay. Entonces dice una cosa de este nivel, pero hace cosas de este nivel. Entonces ahí es donde también tengo una ventaja respecto de él. Y a la candidata del PAN, a Yolanda, yo no la conozco, nunca la he visto en mi vida en vivo. La vi en televisión porque obviamente pues, ha estado en eventos públicos que han sido televisados. Entiendo que una de las razones para no conocerla es porque su vida profesional mucha la hizo fuera del país. De los demás no tengo ni remota idea si hay candidatos de otros partidos y no sabría darte una referencia. Okay. Pero de ellos tres que me parece que son competidores, competitivos, así es como los veo a los tres. Sí, ok. Y siente que palpa más Monterrey usted que Yolanda, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, porque he vivido aquí toda mi vida, he estado en interacción con todos los problemas del transporte, de la movilidad, de las colonias, los parques, los baches, y ya lo he solucionado. Pues ahora lo vamos a volver a hacer. ¿Cuál es la mayor demanda que le piden los vecinos? Seguridad. 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 Se sienten agredidos por la policía al no ser atendidos de manera conveniente. Y sigue habiendo ladrones. Tuve una visita a la colonia Carranza y les decía, mira qué ingrata coincidencia. Los carrancean a cada rato. No sé si te acuerdas de dónde viene ese. El ejército de Carranza, de don Venustiano Carranza, lo que hacía era, llegaba a comunidades y como pues no había giros, no había depósitos, no había SPAY que te mandaran un depósito para que... Entonces ellos lo que hacían para sostenerse, llegaban y tomaban las cosas de las casas. Bueno, pues ahí a los vecinos de la Carranza los estaban carranceando porque asaltan a los estudiantes que van a la escuela, asaltan a los trabajadores, asaltan a los automovilistas, se roban las bicicletas, se meten a las casas. Bueno, pero te pongo el ejemplo de la colonia Carranza, pero eso está ocurriendo prácticamente en toda la ciudad. Por eso lo que vamos a hacer es poner una patrulla por cada colonia. Si las colonias son muy grandes, como la Moderna, por ejemplo, en esa, pues a lo mejor vas a tener que poner más. Y hay otras que son muy chiquitas. Bueno, hay colonias de 20 casas. Bueno, pues tiene una atención adecuada. Entonces, lo que vamos a hacer es garantizar que haya esa capacidad de respuesta inmediata. Personalizar la patrulla, ¿no? Sí, a propósito de personalizar, el policía va a tener la obligación de levantar firmas de visto bueno de vecinos con dos objetivos. Okay. Una, que el vecino califica. Dice, si está bien, pues le va a dar su firma. Si no, le va a decir, no te voy a firmar. Y va a batallar el policía para juntar las firmas. Además,
va a permanecer en el lugar para que todo el mundo sepa su cara y su nombre, pero además para que esté familiarizado quienes circulan por las calles del barrio. Eso es policía de proximidad. Muy similar a la Proxpol, ¿no? Exactamente, es un concepto similar. Hay ideas de la antigüedad que nos dicen que eso funciona. ¿Por qué? Pues porque si lo conoces, el mismo policía no te molesta porque eres del barrio. Pero si hay alguien extraño, va y le pregunta, ¿y tú qué? Sí, claro. ¿Qué jabón te patrocina o qué? Sí, claro. Sí, lo ve diferente, ¿no? Sí. Le llama la atención. Sí, buena idea. Es que son cosas muy sencillas, pero bueno, el gobierno actual, el gobierno saliente de Monterrey, ha preferido invertir en tecnología. Compran cámaras, muy caras, por cierto, a 150,000 pesos cada cámara, es una millonada que gastan en eso, como también decidieron meterle 1,500 millones de pesos al alumbrado. Y si ustedes piensan en cómo estaba el alumbrado hace 6 años que entró Adrián de la Garza a Monterrey y cómo entrega ahorita, ¿a poco ven que ese dinero estuvo bien invertido? ¿A poco mejoró radicalmente? Yo digo que no. Ok. Qué interesante. Pues es el análisis, pero el grueso de la gente no lo ve porque no sabe lo que está ocurriendo. Yo ya lo viví, me tocó recoger la basura de todos los domicilios, me tocó tapar los baches, me tocó, por cierto, fue la primera vez que se pagó por daños. Si había un bache y tronaba tu llanta o tu rino o tu suspensión, el municipio le pagaba. Ajá. Se inauguró esa práctica en mi administración. Ok. Marcó ahí una diferencia. Sí, pues es que no es justo. Es la chamba del gobierno la que debe de tapar esos agujeros y por tanto, o una alcantarilla que también se da. Si es una alcantarilla también, pues no la ves tú. Y más cuando está lloviendo, ¿verdad? Que ves un espejo así parejito, pues tú vas y palo, caes en la alcantarilla. ¿Cuál ha sido su mayor anécdota en el servicio público? Híjole, pues hay de todo. Me gustaría recordar que una de las obras más polémicas que ha habido en muchos años en Monterrey fue la ampliación de la avenida Ruiz Cortines. Para quienes estén familiarizados, hay un panteón de un lado y otro panteón del otro. Entonces, pues tenía más de 50 años de que se decía hay que ampliar. Entonces era como un embudo. Del otro lado de la avenida estaba ancho, lo se hacía angosto en los panteones y luego se volvía a hacer ancho. Entonces, pues se hacían unas filonononas de ida y de vuelta. Entonces, decidimos que había que hacerlo. Es la última vez que se ha usado la herramienta de la expropiación. Entonces, le propuse al gobernador Canales que él hiciera la expropiación. El municipio no tiene facultades de expropiación. Puede embargar cuando te deben. Entonces, como no nos pusimos de acuerdo para comprarle el terreno al panteón, entonces se hizo una expropiación y se amplió y ahora pues felizmente tenemos en ese lugar un tráfico mucho más fluido que pues todavía disfrutan los vivos. De sus mejores decisiones. Tuvimos que mover algunos muertos para eso. Pero pues el gobierno tiene que atender a los vivos. Sí, creo que son decisiones difíciles, ¿no? Sí, y fue muy polémica y decían que ni a los muertos yo perdonaba. Pues si no se trata de perdonarlos, eso le toca a Dios y a cada quien, ¿verdad? Sí, eso ya depende de otras circunstancias, ¿no? No es terrenal, y menos por una política pública. Pero bueno, yo creo que ese fue la política. Pero te decía que fue muy productiva y nosotros hacíamos un estudio econométrico. Cada obra de gobierno municipal hacíamos una mecánica de valoración. ¿Qué gana la ciudad? No que gana el gobierno, no. ¿Qué gana la ciudad? Bueno, gana en horas persona, gana en gasolina que se ahorra, gana en contaminación que no se emite, gana en desgaste de vehículos. Bueno, esa obra fue la más rentable de la ciudad. Se pagó en 3 meses. Acumulando estos factores, en 3 meses desde que se puso en circulación, ya teníamos la totalidad del recuperado. No en la tesorería municipal, no, en el bolsillo de cada una de las personas que pasan por el lugar. Claro. Fue la más rentable. Y la segunda más rentable está en el otro extremo de la ciudad, en el sur. En Revolución y Garzazada había igual un cuello de botella brutal.
Hicimos un puente, a lo mejor recuerdan porque tiene un color verde las columnas y es de 3 pisos. Ese paso a desnivel se pagó en 5 meses. Se tardó un poquito más, pero en la misma administración que lo terminamos ya estaba pagado. Eso significa aprovechar bien el dinero de los demás. Que tenga sentido que cada obra se hace pues para beneficiar a la sociedad, no para beneficiar al alcalde. No, y que lo agradeció no nada más Monterrey, sino todo el estado. Claro, porque son accesos para García, en el caso de el Panteón, y acá pues toda la carretera nacional, Allende, sí. Montemorelos, Linares, Santiago. Todo el mundo se benefició. Claro. Todo el estado. Y de eso es de lo que se trata, de hacer rendir el dinero y hacer lo que sirva a la comunidad. Claro. Sí, totalmente. ¿Qué le dirías a Felipe de pequeño que soñaba con ser funcionario? Fíjate que yo jamás pensé que iba a ser alcalde. Yo pensaba en ser diputado. Me llamaba eso la atención. Yo desde niño leía el periódico y era muy raro para muchos que yo llegaba el periódico, era el que llegaba a mi casa era el periódico El Porvenir, que luego yo fui voceador también. Repartía periódicos casa por casa con mis vecinos, los Martínez Oviedo. Y con ellos me iba y repartíamos casi siempre a pie. Después ya traían una bicicleta y bueno, sí tuvimos una infancia muy, muy interesante en ese sentido. Leía las páginas políticas, no leía los monitos. Okay. Hasta la fecha los monitos no los veo, me los brinco. Y sí, veía la deportiva y veía la política. Un poquito raro, cultural, casi no lo veía. Después empecé a darme cuenta que había cosas interesantes, pero eso fue ya de adulto. Ajá. De pequeño clavado en la política. Y quería ser diputado y se me hizo ser diputado local. No pensaba en ser regidor, por ejemplo, y se me hizo ser regidor. Tere García de Madero me invitó de regidor, era el tercer regidor, 1989. Entonces estuve de regidor del 89 al 91 en el municipio de Monterrey. ¿Y qué decía su mamá cuando lo veía ahí con ese camino en el servicio público? No decía mucho, más bien me preguntaba, ¿y qué piensas de esto? ¿Y qué piensas de esto otro? Okay. Mi papá era también muy preguntón. ¿Y ya sabes qué significa meterte a un partido político? Pues sí, participar. No. ¿Qué dicen los documentos del partido? Pues no sé. Bueno, pues primero léelos y después, si te parece, si coincide con lo que tú piensas, luego te afilias. Y pues ahí me tienes estudiando y yo no sabía a ciencia cierta lo que eso representaba, pero ya cuando lo vi dije, pues es lo que ya me enseñaron en casa, ¿no? Porque pues los principios se maman, esos los tienes desde que estás alimentándote del seno materno. Me imagino que para nadie fue sorpresa saber que usted iba por el servicio público, ¿verdad? Los conocidos era como claro. Que sí, claro, se le veía ya. Sí, me tocó ser dirigente de salón en la secundaria, en la primaria y bueno. Desde pequeño la revolución. Sí, te digo grillo desde chiquillo. Sí, todo el perfil. Oiga, estoy en la recta final. Esto es Política Joven, el podcast. ¿Qué consejo le da a la juventud? Que no se queden con las ganas de nada. Que lo intenten todo. Puedes fracasar, pero ese fracaso te va a dejar una enseñanza y ese aprendizaje te va a dejar ser mejor. Y por otro lado, sean atípicos. La sociedad mexicana y mundial sigue cambiando. El futuro no es el mismo. Cuando yo estudié Derecho, pues lo hice pensando bajo ciertas condiciones. Hoy las leyes cambian todos los días y tienes que estarte actualizando. Cuando eliges una carrera, tienes la obligación de mantenerte, ¿cómo se dice?, actualizado. Pero por otro lado, hay tantas profesiones nuevas y nuestras universidades no van a la par de esas necesidades. Hoy la comunicación, lo que tú haces, ha cobrado un papel relevantísimo porque hay mucha gente que trabaja en su casa y gente que vive las noticias en su casa. Y ustedes cumplen una función primordial en el Monterrey moderno, en la sociedad moderna en general. Y ahora tenemos una ventaja enorme que me gusta mucho y lo platicaba con Clara Luz. ¿Cómo podemos aprovechar esta circunstancia en la educación? Pues ahora podemos tener maestros en cualquier parte del mundo. Sí. Puedes agarrar al mejor, lo grabas y lo puedes estar repitiendo. Ahora recibes clases
no del maestro del barrio, sino del maestro más calificado del mundo. Y esto le va a dar al maestro un rol de aprendizaje de ese otro maestro para los temas de mayor profundidad, pero también les va a dar la oportunidad de convertirse en asesores del alumno, y entonces así todos ganamos. Y van a poder hacerlo a distancia y van a poder hacerlo presencial. Esto nos va a dar mejores condiciones a todos para avanzar en la educación. Sean atípicos, es lo que me llama la atención esa frase. Sí, hay que ser atípicos, no tienes que ser igual que todos. Por favor, pues claro. La diversidad es lo que enriquece a una sociedad. Sean atípicos, me gustó mucho la frase, cómo la planteó. Y de los fracasos, algún fracaso que haya vivido. Porque también dijo eso, no le tengas miedo al fracaso. Sí, me estaba acordando, el otro día fui a Televisión Azteca y entro al vestíbulo de lo que originalmente era Senpai. Eran las siglas de una televisora del gobierno. Era el Canal 8 en aquel entonces. Yo tenía 14 años y vi, pues porque yo leía el periódico, vi una convocatoria. Decían que querían comunicadores, conductores de televisión. Bueno, pues vi los requisitos y dije, yo reúno todos. Ahí no decía edad, fíjate. Y fui, yo creo que le di ternurita a los que calificaron. Dijeron, ay, qué tierno, pero me dejaron hacer el casting. Entonces me pasaron, había que leer un documento y luego una improvisación. Y bueno, pues quiero pensar que fue por la edad que tenía, pero pues mira, no fui locutor, pero sí soy político. Sí, estaba el destino perfectamente trazado. Entonces fracasé en ese intento, pero me sirvió también la lección. De saberlo. También me llamó mucha atención cuando en un debate le preguntan un error. Dijo, haber dejado materias en la Facultad de Economía. Ah, bueno, sí. Sí, yo estudié Economía 2 años, un poquitito más de 2 años, y me fui a N en Microeconomía. Y dije, no puede ser, pues si es la parte central de la carrera. Bueno, pues al final abandoné y me fui a estudiar lo que siempre había pensado que debía haber estudiado. Ah, okay. Era eso, pero la razón por la que decidí estudiar economía, dije, es que hay así de abogados y hay unos poquitos economistas. Dije, pues entre menos burros, más solotes, voy donde va a haber más oportunidad de trabajo. Pues sí, pero no se me hizo. Y me regresé por donde llegué. Y ahí entendió por qué había tan poquito economista. Sí, ya entendí. Pero bueno, por la fase mala, ¿verdad? Ojalá y hubiera aprendido en el lomo de otros. Pero creo que el tiempo le dio la razón, ¿no? Sí, finalmente. Y bueno, como abogado me ha tocado ser abogado de empresa, me ha tocado ser abogado electoral, me ha tocado ser abogado social. Me he divertido mucho. Perfecto. Pues ahí lo tienen, Felipe Jesús Cantú, candidato a la alcaldía de Monterrey por la coalición Juntos Haremos Historia. Recuerden, si quiere votar por él, no importa, y táchelo donde diga Víctor, pero va para Felipe el voto. Gracias, licenciado, por echarse la vuelta. Y bueno, nos vemos en la siguiente emisión. Suscríbanse y regresamos con más.